El gobierno chileno anunció la eliminación de la administradora de fondos de pensiones en los próximos 2 años, como parte de un proceso de reforma previsional, ¿verdad? Ajá. Y al término del anuncio hecho por el presidente Gabriel Boric, ajá, este miércoles el presidente salió de su despacho hacia su casa montado en una bicicleta. Populismo de pacotilla. Bicicleta. Populismo de pacotilla. ¿Qué se llama populismo? No, hombre, no. El populismo es una deformidad de lo que se debe hacer correcto, pero poniéndole cosmetología a la acción oficial. Pues mira, te puedo contar que... Ahora, si él vive al lado... Bueno. Te puedo contar que la humanidad manifiesta todo mediante metáforas. La semiótica de la vida provoca que la gente se exprese de distinta manera. Ahora, ¿qué ocurre? La gente pone su accionar en la visibilidad de los demás y es obvio que la gente juzga ese accionar. Unos lo juzgan ponderándolo positivamente y otros descalificándolo. Y para descalificarlo asumen expresiones que tienen en su contenido la desaprobación. El populismo, que es usado tanto por la derecha como por la izquierda, sí, es la forma en que la gente descalifica lo que no le gusta del otro. Simple y llanamente es eso. ¿Cómo va a ser, Domingo? Así, ese es el populismo. Honestamente, yo nunca... ¿Sabes que yo tengo una discusión conmigo mismo acerca de el contenido de ese concepto, populismo? Tengo una discusión conmigo mismo porque a mí me da a veces rabia cuando lo usan y lo abusan. Y muy específicamente en el caso latinoamericano. Tú sabes que el populismo casi siempre es mirando hacia América Latina, porque es un concepto elaborado desde Europa. Yo he tratado de investigar los orígenes, el génesis, sí, de ese término. Y definitivamente es un concepto que se ha utilizado terriblemente mucho en Europa, pero casi siempre enfocado a América Latina. Te doy un dato. Es muy reciente que comienzan a usarse designaciones populistas para, por ejemplo, políticos o estamentos norteamericanos o estamentos europeos u otros. Es relativamente reciente, yo ¿no? Estuve presente. Pero ponte, y con esto termino. Sí. Porque la verdad es que quiero auscultar más, investigar más, porque entiendo que es un término para también denostar la política latinoamericana y muy especialmente los liderazgos latinoamericanos. Es lo que yo siento y presiento, pero necesito meterme más en la parte doctrinaria. Nótese que los populistas más típicos a los que se apela para el caso latinoamericano han sido los líderes más connotados latinoamericanos, de los más connotados. Desde Guatemala, pasando por Argentina, Chile, hasta Allende lo catalogaron de populista. Porque se necesita denostar, disminuir la estatura y la calidad de un pensamiento, de una práctica latinoamericana. Disminuirla, evitar que ésta cale en términos de influencia y de liderazgo regional o mundial. Sí. Y por eso no ha habido un político destacado latinoamericano de respeto que no haya sido catalogado de populista. Yo no veo uno. Por cierto, un día como hoy asume Allende en Chile. Mira, yo estuve presente en un debate en el que estaba, y ese fue tema, eso que tú estás planteando fue un tema, porque precisamente el invitado Bernard Cassén, el altermundialista y medioambientalista y demás,
utilizó el concepto de populismo dentro de su diálogo que teníamos en ese momento en la sala profesor Juan Bosch de la Fundación Global. Estaban varios académicos, incluyendo el presidente Fernández. Y el presidente Fernández hizo un paro cuando en el debate, precisamente para abordar ese planteamiento que hizo el señor Bernard Cazeneuve, que se estaba debatiendo precisamente el terremoto de Haití. De ahí escribí yo un artículo, de esa conversatorio yo publiqué un artículo sobre el efecto creativo de la destrucción, que es un concepto de Schumpeter, el austríaco, creo que es Schumpeter, ¿no? Sí, el economista. Eso es dialéctico. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Fernández contradijo en buena forma, intelectualmente hablando, el tema que tú planteas del populismo. Ahora, es una realidad que hay populismo, pero no solo en la política. Puede haber populismo en cualquier otra esfera profesional, cuando lo sustancial, tú le pones capas de aparente respuesta, solución o bonomía, pero como diría el autor, pero se le nota el oficio. Entonces, eso es a lo que yo le llamo, en este caso, en el caso particular del presidente Gabriel Boric, de que se fue en bicicleta de la presidencia a su casa, porque eso puede contener, está muy bien el mensaje de que él va en bicicleta, que es medioambientalista, que ahorra combustible, que no sé qué, pero ¿cuánto le costaría al gobierno chileno, al Estado chileno, una situación de inseguridad del presidente que apenas está, como quien dice, ejerciendo el poder? Entonces, ¿cuál es la necesidad? Entonces, a eso es que yo le llamo populismo. Ahora, si él vive al lado del palacio, bueno, que se vaya a estar caminando con su seguridad. Pero pero yo te doy razones, Lenchi, en el sentido de que es verdad, que regularmente el concepto de populista, por ejemplo, tú no le puedes decir populista al inglés Boris Johnson, el que salió recientemente. Ese vivía haciendo amaraco con cierta regularidad o frecuencia sobre las cosas que debía resolver. Entonces, el populismo yo creo que sí, que regularmente se le atribuye para descalificar presidentes y demás latinoamericanos. Eso para evitar también que América Latina tenga su propia identidad ideológica. Pero ¿qué valor le aporta de que él se vaya en bicicleta? No, yo no estoy hablando del caso de Boris, estoy hablando del caso del populismo. Porque es que ha habido un plan para evitar que este continente adquiera su propia ideología en el plano político, en el plano cultural. Pero oye. Su propia ideología. Ha habido un plan. Mira, y Fafa, permíteme terminar. Señores, pero ¿ustedes saben quién es Borrell? Borrell, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Borrell, una autoridad. Español. El español. Sí. Y ese señor, que además viene de la izquierda, dijo que Europa era un jardín y que el resto era una selva. Óyeme bien. O sea, es que hay un problema en la génesis, en el tuétano de la cultura ideológica de los europeos, en ese plano colonialista, en ese plano de dominio, en ese plano de imperio, en ese plano de superioridad. Lo dijo hace un mes, a propósito de los problemas de Europa y de la guerra, que Europa era un jardín, mientras que el resto era una selva. Pero eso es lo mismo. Siempre han impedido que nosotros adquiramos una identidad como tal, porque sí nosotros representamos algo nuevo en el planeta. Ahora, oye, me refiero al continente latinoamericano. En toda la historia política, América Latina tiene el nivel de cierta autonomía para readecuarse ahora y establecer incluso acuerdos internos que la fortalezcan, que la piensen autónomamente, y no se descarta el hecho de que hasta se avance en una moneda latinoamericana, porque ahora mismo estamos asistiendo al desplome, al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Chile, Brasil, Bolivia, Honduras y Colombia Argentina tienen ahora
un poder que juntos van a fomentar la revalorización de América. Así que no se espanten de que estamos a la puerta de grandes cambios en el continente que nunca se pudieron ver como posibles. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.